Continuando con el orden del día y con fundamento en lo establecido por el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 29, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96 de nuestro Reglamento General, pasamos a la lectura de la iniciativa con proyecto de reforma por el que se modifican diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Zacatecas. Tiene la palabra la diputada maestra Maribel Galván Jiménez, autora de la misma. Gracias, Presidenta. Con el permiso de esta honorable Comisión Permanente, le ruego, Presidenta, me autorice la lectura de una breve reseña de la iniciativa, en tanto que la misma se encuentra íntegramente contenida en la Gaceta del mismo día que lleva por fecha. Adelante, diputada. Gracias. Buenas tardes, buenos días aún, señoras y señores diputados, diputadas. Hoy quiero referirme a una reforma al Código Penal que tiene como premisa fundamental fortalecer la defensa de los derechos de las víctimas del delito de violación. Para nadie es desconocido que en el seno familiar, a través de las diferentes figuras de familia, dígase concubinato, familias ordinarias o extraordinarias, como ahora la doctrina psicológica las conoce, parejas en libertad de unirse en un acto jurídico o no, puede darse el delito de violación. Desafortunadamente, nuestra doctrina penal, específicamente en el Código Penal, prevé la defensa de los derechos de la víctima siempre y cuando la víctima interponga una querella. ¿Qué trae como consecuencia? Que, de acuerdo a una lectura concatenada del Código Penal, tenemos que, para querellarnos, disponemos únicamente de 1 año. Si la víctima vive aún con su agresor, es tremendamente difícil que la víctima tome la decisión de denunciar a su agresor. De entrada, el delito de violación transgrede lo más íntimo del ser humano, transgrede la esencia de la víctima, transgrede la esencia del ser humano. Imagínense ustedes lo que implica para una víctima denunciar al padre de sus hijos, denunciar al integrante de una familia extendida, al hijo, al hermano, al cuñado, al primo. Tiene como primer obstáculo la carga histórica de su familia y después el reproche eterno de sus hijos y de su familia extendida. Por eso es tan difícil para una víctima en esta hipótesis denunciar. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Que cuando la víctima por fin se decide a denunciar este acto repetitivo, llega a los tribunales y el victimario es puesto en libertad porque la querella expira en 1 año. No es posible, señoras y señores diputados. Necesitamos fortalecer la defensa de las víctimas de este deleznable delito. Y se tiene que regresar al hecho de que cuando exista violación entre parejas, concubinos o matrimonio o consortes, la denuncia tiene que ser ex oficio. No se puede limitar de esa manera el derecho de defensa de las víctimas. Es de especial importancia que regresemos a la doctrina protectora. En el mismo texto, señoras y señores diputados, se propone a ustedes, a esta honorable comisión permanente, se permita la modificación del mismo texto penal en la fracción 4ª. ¿Qué pasa en nuestro contexto jurídico local? Recordarán ustedes que en Zacatecas existía la figura típica del delito de estupro, que se configuraba cuando se tenía una relación sexual consensuada o no con una persona menor de 18 años y mayor de 16. Eso era el estupro. Ahora se elimina
y se integra el delito de violación. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que derivado de que la punibilidad actualmente es mínima, cuando el imputado es por fin llevado a un juez de control, es inmediatamente puesto en libertad en la misma audiencia de formulación de imputación, porque la ley lo permite. Al tener una punibilidad media de menos de 5 años, es posible que se acceda a la suspensión condicional de la pena. Esto implica, pues, que en un término de 6 años y sujeto a ciertas condiciones que le imponga el juez de control, el victimario puede estar en libertad. Esto definitivamente no reúne los extremos de lo que significa para el común denominador la justicia penal. La justicia penal es el reflejo del reproche social y como tal debemos reprochar estas conductas a través de las penas. Es la última ratio, sí, pero debe ser la fuerza del Estado la que conmine a los victimarios a desistirse de realizar estas conductas. Tenemos que ir conjuntamente trabajando en la prevención, en la sanción, pero sobre todo en la erradicación de las formas de violencia hacia las mujeres. Es por eso que hoy, ante todo lo expuesto, presento a esta soberanía popular la iniciativa con proyecto de reforma por el que se adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Al tenor de lo siguiente: único, se reforma el último párrafo del artículo 236 y se reforma la fracción cuarta del numeral 237 del Código Penal vigente en nuestra entidad, para quedar como sigue. Artículo 236. Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de concubinato o relación de pareja, se impondrá la pena prevista en el párrafo primero del presente artículo. Este delito se perseguirá de oficio. Artículo 237. A quien tenga cópula con persona mayor de 16 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio del engaño, se le aplicará de 10 a 30 años de prisión y multa de 200 a 365 cuotas. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Es cuanto, Presidenta.